Sentémonos. Se abre la audiencia en vista pública dentro del expediente número 464-2013, formado por amparo en única instancia en la acción promovida por el diputado Manuel de Jesús Barquín Durán contra el Congreso de la República de Guatemala. A continuación, el secretario general Ladínterin dará lectura de la parte conducente del amparo planteado y hará las advertencias reglamentarias para la vista. El amparista señala como acto reclamado, tal y como se desprende literalmente del escrito contenido de la acción, lo siguiente: la amenaza que representa 1. La no elección por parte del Pleno del Congreso de la República de los presidentes de las diferentes comisiones de trabajo, ordinarias y extraordinarias, dentro del año que prevé la ley orgánica del organismo legislativo. 2. La subsiguiente integración de estas comisiones. Y 3. La prolongación indebida en el ejercicio de los cargos por parte de los presidentes electos mediante Acuerdo 7/2012 del Congreso de la República, y por lo mismo la prolongación indebida también de los demás miembros que integran las diversas comisiones de trabajo. Lo anterior con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que constan en el escrito de interposición respectivo, en virtud de lo cual solicitó que al dictarse sentencia se otorgue el amparo planteado y en consecuencia que cese la amenaza existente en relación a la elección de presidentes de las comisiones de trabajo, que la elección acordada es constitucional y legalmente válida y que tales actos no afecten la interpelación en curso, la que debe continuar hasta concluir como corresponde. De conformidad con las disposiciones que regulan la celebración de vistas públicas ante este tribunal, la parte deberá dirigirse directamente al mismo, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización previa del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, y para tal efecto contará con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Como tercero interesado y solicitante de la vista pública, se le concede la palabra al abogado Roberto Ricardo Villate Villatoro, quien actúa en su calidad de diputado al Congreso de la República de Guatemala y jefe de la bancada Libertad Democrática Renovada, líder, quien también comparece con el auxilio del abogado Edgar Rodolfo Vázquez Ayala. Bien, muy buenos días, magistrados. En la vista pública que hoy estamos acá reunidos, llama la atención el acto reclamado del amparo que en su momento el amparista diputado Barquín Durán presentó en su momento. No cita norma violada, no cita ninguna o ni una sola norma, simplemente la expectativa, el temor, lo político que puede generar determinadas circunstancias. Las causas del uso y abuso del amparo en la práctica judicial guatemalteca se llamó mi tesis. Y vine a algunos a preguntarles en su momento a estos señores magistrados de esa época. Esto es un abuso del amparo. Pretender un acto reclamado que no tiene norma citada. Y para refrendar aún más todavía el acto, manifiesta una violación que está dentro de ese amparo de memorial presentado, y me voy a permitir leerlo toda vez que en este momento es parte del documento. Violación que se denuncia, dice el amparista: estimo que con el comportamiento suscitado se está violentando la potestad legislativa que corresponde al Congreso de la República, al paralizarse indebidamente la función parlamentaria por la situación jurídica incierta en que se encuentran las diversas comisiones de trabajo que lo integran. En este caso, vemos entonces un acto reclamado y una violación
que parecieran ir en un camino paralelo donde jamás se van a poder unir. Pero aparte de ello, creemos que la Corte de Constitucionalidad tiene una función jurídico-político. Jurídico lo entendemos como la observancia y el cumplimiento de la norma constitucional para cualquier sujeto activo o pasivo, cualquier sujeto activo o pasivo, léase presidente de la República, diputado, magistrado, juez, Juan Pueblo. Ese es el tema jurídico de una Corte de Constitucionalidad, pero también tiene un aspecto político, que no se puede hacer el deslinde, las dos caras de la moneda. No puede una Corte de Constitucionalidad en su momento resolver que esta moneda tiene una sola cara. Debe tener lo jurídico y lo político. En este caso, cuando se reclama, cuando se presenta el amparo, prácticamente se da una confrontación entre el acto reclamado, la norma constitucional, incluyendo la violación denunciada, porque se emite una resolución mediante un amparo provisional de parte de esta Corte de Constitucionalidad. Una resolución en la cual, con la venia del tribunal, es una resolución proferida el 14 de febrero de 2013. Una resolución de amparo provisional en la cual, en su punto primero, dice: el Congreso de la República podrá proceder de inmediato y sin interrupción a la elección de los presidentes. Esta resolución, siendo abogado, siendo diputado, podemos hacer un deslinde también de lo jurídico y lo político. Cuando se da este amparo provisional, 93, 97 diputados aceptan esta resolución y dentro del Pleno dicen: bueno, nombremos a los presidentes de las comisiones. Y fueron nombrados. Porque lo dice el punto 1. Podrá proceder de inmediato y sin interrupción a la elección de los presidentes de las comisiones que son parte orgánica del mismo. Punto 2. Acto seguido, deberá continuar también sin interrupción con el procedimiento de interpelación que estuviera en curso. ¿Y en qué momento se van a integrar? ¿En qué momento se va a designar que cada partido político, conforme el número de diputados, va a tener el chance de poder decir: nos corresponde porcentualmente tantos diputados que integran tales comisiones? Si inmediatamente, punto 2, deberá continuar. Y en su oportunidad, dice el punto 3, los presentes de las comisiones indicadas podrán informar por escrito. No han informado por escrito, porque la forma jurídica de la ley orgánica dice que podrán informar al Pleno, y la forma como se informa al Pleno es dándole lectura, no dándole informe por escrito. Eso es una violación a la ley orgánica. Se manda prácticamente a cesar, interrumpir, suspender, paralizar momentáneamente, como se le quiera llamar. Pero el artículo 166 de la Constitución establece que ni el Pleno, ni autoridad alguna en esta tierra podrá limitar el derecho de interpelar. Y es más, la interpelación es un derecho constitucional. ¿Y en qué parte de la Constitución establece las comisiones? ¿Cuál es la norma constitucional aquí? ¿Las comisiones o la interpelación? Cuando el artículo 166 establece de la Constitución que no se podrá limitar el derecho a un diputado o a los diputados, es una norma constitucional imperativa.
no puede quedar a un libre albedrío, no puede quedar a un simple lo voy a considerar. No, por eso es que cuando el amparo provisional se otorga, nosotros manifestamos un desacuerdo y como no teníamos chance de poder ingresar a ese proceso de amparo, lo tuvimos que hacer como terceros, cuando técnicamente debió haber sido el amparo en contra nuestra del interpelante, no del Congreso. Y cuando se da la resolución, hoy 10 de abril, aún no han leído la integración de las comisiones, porque se mandó simplemente a elegir al presidente. ¿Está la actividad legislativa en algún momento paralizada? Podría ser. Quizás es una interpretación, si se quiere, político. El Congreso de la República jamás va a poder decir mediante un punto resolutivo, se le recomienda, se le sugiere, se le ordena que en su momento esta honorable Corte resuelva los amparos en el término de ley. Es una injerencia. Tampoco el Ejecutivo podría decir, mediante un acuerdo gubernativo, se les pide tal cuestión, porque es una injerencia. Como esta Corte tampoco podría decir que todo lo actuado en esto se tome como precedentes y se inscriba dentro del libro de precedentes, porque el único que autoriza los precedentes en el Pleno del Congreso somos los diputados. Total injerencia no se puede dar. Constitución política de la República de Guatemala. Tuve el honor de comprarla con toda mi factura. Y en ese artículo 166 de la Constitución, me permito leer la Constitución con la venia del tribunal porque no tengo la memoria fotográfica en este sentido, para citar concretamente dos antecedentes. En el artículo 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establecen dos antecedentes en los cuales cortes anteriores en su momento resolvieron que no puede haber injerencias del Ejecutivo dentro del Legislativo. Si entendemos que es del Ejecutivo al Legislativo, erga omnes sería para todos los demás entes. Gaceta número 23, expediente 274-91, fecha de sentencia 18 de febrero del 92. La Gaceta 24, expediente 113-92 y su fecha de sentencia 19 de mayo del 92. ¿Qué es lo que dice una de ellas? Y me concreto a leerlo. El control de los actos del Ejecutivo está en la base del régimen democrático que establece nuestra Constitución. Las injerencias parlamentarias más importantes en el Ejecutivo se producen en materia política, especialmente por el derecho que asiste a los diputados de interpelar a los ministros. Derecho de los representantes que es muy amplio, pues la Constitución indica expresamente que no se podrá limitar. Ahora bien, la interpelación, ese derecho constitucional, produce algunos pros y contras en las diferentes corrientes políticas. Recordemos que el Congreso es netamente político y de esa cuenta es que la interpelación a un ministro le va a preocupar o lo va a condenar o lo va a rechazar una bancada oficial, por ejemplo, o quizá alguna otra bancada aliada que va a hacer lo mismo al ton del otro
que no me parece y no me gusta, pero es constitucional y es lo político. Dentro del Congreso, lo jurídico, dentro de las comisiones se analiza, pero el Congreso es netamente político y transparente en todo su actuar y ante todas circunstancias. Hoy, por ejemplo, nos interesa esta vista pública, nos interesa leer como abogados, nos interesa leer como pueblo, nos interesa leer como diputados. ¿Cuál va a ser la respuesta o cuál va a ser la sentencia definitiva? Porque así como estoy citando la Gaceta 23 y 24, esta sentencia a favor o en contra para las facultades de Derecho va a ser bien interesante leerla. Si para mí como abogado me va a fascinar leer los argumentos por los cuales como Corte en algún momento tienen que garantizar el cumplimiento de la Constitución, pero no en su momento incluir el corazón, o cómo debiera de ser, o cómo se debería de manifestar. Yo como ciudadano guatemalteco quisiera que los juzgados resolvieran pronto y cumplido. Quisiera como guatemalteco que los juzgados, las cortes, los tribunales resolvieran tal como la ley lo dice. Pero yo como diputado no le puedo exigir a los entes judiciales. Pero como ciudadano guatemalteco sí me puedo apostar enfrente de un juzgado y decir: señores, no más violencia, señores, resuelvan como la ley lo establece. Pero eso no amerita que en algún momento mi corazón y mi mente digan: la ley está así, de esta forma, y aunque no me guste, debe cumplirse. Pero debiera de ser así, debiera de ser de tal forma, debiera de ser con esta mentalidad. Igual sucede con este amparo. En su momento yo como abogado, cuando entro al pleno del Congreso con mi traje de diputado, digo: ¿y aquí qué pasa? ¿Qué es lo que hay dentro de todo este honorable pleno del Congreso? Y no logro entender en los primeros meses, el primer año, segundo año, cuando entonces me doy cuenta de lo netamente político. Porque si aplicáramos lo jurídico totalmente dentro de ese Congreso, definitivamente se debería llamar juzgado también, o corte. De esa cuenta, señores magistrados, como ciudadano guatemalteco, como abogado, como diputado de la República de Guatemala, les planteo la petición del líder, les planteo la petición nuestra. Este amparo, en su momento, en lugar de resolver los problemas políticos del Congreso, está dando más problemas. Resuelvan cada quien sus problemas. No podemos, al tenor de un grupo interesado o una persona interesada, querer resolver los temas puramente políticos, apartando lo jurídico. De esa cuenta es que nosotros creemos que este amparo debe rechazarse. Y si bien es cierto, hoy hay un empantanamiento, hay un quizá laberinto de Minotauro que no se le encuentra la salida. Señores magistrados, ustedes en sentencia tienen la oportunidad de salvar o resolver este entuerto legal, porque en lugar de contribuir a este Congreso, aún hay más dudas todavía, porque mientras unos cuantos creen que ya informaron la integración de las comisiones, la ley orgánica dice otra cosa. ¿Y quién está violentando esa ley orgánica entonces? Nosotros, como diputados, tenemos la harta responsabilidad de legislar y de resolver nuestros propios problemas desde un punto de vista político, mediante concertación y mediante diálogo. La injerencia que en algún momento algunos diputados quisieran es condenable,
Ninguna corte se puede trasladar al Salón de los Pueblos del Congreso para estar entonces legislando o estar resolviéndole la vida a las personas. El abogado que hoy tengo todavía dentro de estos zapatos, considero que ustedes tienen la oportunidad de poder en su momento resolver esto. Mis manos están blancas, mis manos están limpias, y entre gitanos no nos vemos la mano. Gracias. Se da por concluida la presente vista pública.